Bueno, pues bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Buenos días, Julio. Desde ¿Qué pasa, Aracena, Juan? ¿cómo vas? Buenos días. Bueno, no estoy en Aracena, estoy en la playa. Ah, estás en la playa, joder, ¿cómo vives? Tiempo en Madre mía. Tumbría. Bueno, vamos a intentar mantener la estructura habitual, o más o menos parecida a cuando está Santi con nosotros. En principio voy a empezar yo con el local market y empezaremos con el análisis del IBEX 35. Aquí tenemos ya el IBEX 35 en pantalla. Como sabéis, bueno, pues siempre intentamos dividir la pantalla en dos partes. Gráfico diario a la derecha, que es nuestro gráfico operativo, donde encontramos los patrones, y gráfico semanal a la izquierda, que es donde encontramos en qué momento, en qué etapa se encuentra, en qué etapa del ciclo de vida se encuentra la acción. Básicamente, la teoría la podéis encontrar en Stan Weinstein, en este libro, que hay distintas versiones, pero bueno, este es el de Gesmovasa en este caso, y aquí tenemos el ciclo de vida, el famoso ciclo de vida de una acción, que está dividido en cuatro etapas, como veis, la 1 plana, que se llama también etapa base, la etapa 2 alcista, la etapa 3 en techo y la etapa 4 bajista. Entonces tratamos de identificar este movimiento en semanal, ¿vale? Y en semanal es muy fácil buscarlo a través de las medias, ¿lo veis? Etapa 4 bajista, etapa 1, etapa 2 y ahora mismo parecemos estar entrando en etapa 3. ¿eh? De hecho, ya la semana pasada ya decíamos que estábamos en etapa 3 porque cada vez que hay, fijaros, voy a poner esto bien, cada vez, voy a poner esto más pequeñito, ahí. Cada vez que un impulso como este, desde este mínimo relevante hasta este máximo relevante, este impulso es eliminado en un 100%, el último impulso en semanal, y es eliminado en este caso en el 90 y muchos por ciento, pues damos por concluida esa etapa 2 alcista. Lo más normal es que esto pues tenga un rebote, es verdad, pero que no logre superar el máximo relevante anterior y por lo tanto ya tendríamos máximos relevantes decrecientes. Y eso significa el concepto de etapa 3. En breve, la media de 20, como veis, está aplanando y muy probablemente, si esto no tiene subida inmediata, se pondrá roja, que es otra de las características de la etapa 3 y el precio cortándola hacia arriba y hacia abajo. Bien, etapa 3 en semanal. Vamos a ver en diario. En diario ha tenido unos movimientos muy interesantes. Esto y fijaros, hablo en pasado, era una etapa 4. ¿Por qué era una etapa 4? Porque fijaros, del último impulso bajista voy a hacer el mismo análisis análogo, solo que en semanal lo hacía para el lado alcista y en diario lo hago para el lado bajista. Fijaros, el último impulso bajista viene desde este máximo relevante del 13 de julio hasta el mínimo relevante del 19 de julio. Una exhalación que se paró justo en la media de 200, como sabéis que suele ser habitual, y desde ahí ha empezado a rebotar. ¿Y cuánto ha eliminado de esta caída? Pues como veis, ha eliminado pues no sé, el 80-90%. Dejadme quitar este de aquí para que no haya confusión. El 80-90%. Acordaros que para medir cuánto recorta, cogemos el cuerpo de las velas, no las mechas de las velas. El cuerpo ha eliminado el 80, el 90, yo diría, el 90 tranquilamente del impulso bajista y eso nos da por finalizada la etapa 4. De hecho, fijaros cómo ya el precio se ha puesto por encima de la media de 20, que ya está aplanando y que lo más normal, salvo que tenga un desplome, es que empiece a ponerse plana y luego incluso un poquito para arriba. Vamos a ver si es así. Ahora mismo, ¿cómo encontramos el diario? Bueno, pues ha hecho una exhalación con una subida bastante potente desde los 8.300 hasta los 8.800, 500 puntos de IBEX y a partir de ahí, pues ha comenzado la inhalación. Fijaros dónde se ha parado. Lo decía en el grupo Premium, en Signal, que es muy importante tener identificadas las zonas importantes de soporte y resistencia, que ya sabéis que, por citarlas una vez más, son siempre o máximos relevantes, como ese es el caso, o zonas de hueco, como también es el caso, o zonas de congestión de aperturas y cierres de velas. ¿Por qué es importante tenerlas controladas? Porque es muy posible que en esas zonas haya algún tipo de giro, como en este caso. Si llegáis a una zona concreta de resistencia, como esta, y en ese sitio os hace una topping tail, bueno, pues lo más normal es que ahí esté el giro, el cambio de poder entre los alcistas y los bajistas. Y ahora estamos comenzando la siguiente caída, ¿no? Exhalación, alejamiento del precio de la media de 20. ¿Mi escenario es que haya una gran caída? Pues sinceramente no. Por una razón. Cada vez que veáis una inhalación donde de día a día ocurre huecos continuados, como este de aquí, como este de aquí, como este de aquí, ¿eh? Cada vez que hay esos huecos, lo que significa es que hay fortaleza, hay demanda. Y por lo tanto, cada zona de hueco es una zona de soporte. No es un movimiento fluido.
Si fuera un movimiento fluido, pues bueno, podría tener una caída fluida, pero al dejar huecos, lo más normal es que, aunque a corto plazo pueda seguir bajando, que es lo que pienso, pueda seguir bajando ligeramente, eh, en alguna de estas zonas de hueco aparezcan los compradores y ahí rebote hacia arriba, confirmando el fin de la etapa 4 y el comienzo de la etapa 1. Por lo tanto, ahora mismo lo único que queda es tratar de esperar a ver dónde comienza el giro y el cambio de poder entre los bajistas y los alcistas. Bien, esto en cuanto al índice. Como sabéis, todas las semanas os pedimos, principalmente por Twitter, pero también a todas las personas suscriptoras, envían el WhatsApp a Santi y él va recopilando todas las peticiones que nos solicitáis en cada semana. Que por cierto, son casi siempre las mismas. Hay acciones que les encantan a la gente porque salen casi todos los fines de semana, ¿no? Vamos a ir rápidamente con ellas. Empezamos por Deolio. Deolio simplemente nos preguntan por perspectivas. Perspectivas, vale. Bueno, en semanal está empezando una etapa 4. En semanal, fijaros, los máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes ya van a ser decrecientes. De momento una etapa 4. Y en diario parece una etapa 1. Ok, es una etapa 1 cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. La vela del viernes pues fue bastante contundente hacia abajo, así que de momento esto va a ser una etapa 1 durante las próximas, yo diría que incluso semanas, viendo cómo ha arrancado con fuerza hacia abajo. Simplemente creo que en este caso solo la vería alcista por encima de 0,3790, porque si eso ocurre, la media de 20, que hoy se ha puesto, que está totalmente plana, ¿lo veis? El día previo verde, el día anterior, el viernes, o sea, el jueves verde, el viernes rojo, está plana. Y nosotros ya sabéis que para opciones alcistas tenemos que tener la media de 20 alcista ya, ¿no? Algo así, un ángulo de 45 grados, una cosa así, como en semanal. Entonces, esto lo que va a ocurrir es que en teoría todavía está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Zona de etapa 1, consecuencia, zona de esperar. Solo si supera 0,3790 cierre, entonces sí que el precio habrá obligado a la media de 20 a ponerse alcista y a lo mejor ahí sí que tiene un buen recorrido porque de 0,37 el siguiente referencia estaría en la zona de 0,42. Por lo tanto, de óleo a tener paciencia con ella. Técnicas reunidas es la siguiente. Nos preguntan por una entrada. ¡Wow! ¿Una entrada? No. No lo veo. No lo veo. Etapa 4 en este marco temporal semanal. Etapa 4 en marco temporal diario. Y de momento lo que hay que hacer es esperar a que finalice esta exhalación. ¿Y dónde puede finalizar? Bueno, yo creo que lo estáis viendo todos ya, ¿no? Hay una posibilidad importante de que la zona de cierre está en la zona de 660, más o menos, 670, 650, ya sabéis. No, nunca, la zona de soporte nunca es un punto concreto, es uno de los errores típicos, ¿no? Fijaros el techo redondeado. ¿Lo veis? Siempre hablamos de los techos redondeados y de los suelos redondeados, y aquí tenéis uno maravilloso, vamos, tengo miedo recortarlo y ponerlo en los ejemplos de la formación, porque es perfecto, ¿no? Hay una teoría en Estados Unidos que dice que cuanto más grande es el techo, pues más grande es la caída. Y efectivamente, se tiene toda pinta de irse a origen, que ya casi ha llegado, y todavía le queda un poquito más. Entonces no sería de extrañar que todavía sufriera un poquito más. Vamos a ver cuánto hay distancia aquí. Esta es una vela de un 23%. Y la única forma de entrada aquí, es contratendencia. Contratendencia. Largos contratendencia. Pero ojo, para eso, primero, hay que tener cierta experiencia en el mercado. Segundo, conocer las características de un patrón explosivo alcista, que es el que utilizamos en estos casos. Y tercero, esperar a que ocurra el patrón, esperar a que haya un cambio de poder entre los bajistas, que están claramente dominando, y los alcistas. Así que, técnicas reunidas para entrar, yo la dejaría que terminara esa caída, no sé dónde va a terminar, por esta zona, que estoy marcando en torno a los 6,51, esperar que termine, y si aquí aparece, pues no sé, algún tipo de patrón de giro, estilo, no sé, o una bottom tail, o que sigue cayendo y hace un hueco novato y se da la vuelta en el mismo día, y entonces ahí entramos por el semáforo. Bueno, algo así, porque es verdad que, hombre, está muy lejos de la media, más de un 20% seguramente, y que hay un recorrido al alza que puede ser aprovechado. Pero solo lo recomiendo para gente que tenga cierto nivel en el mercado. Quiero decir con esto que no vamos a comprar técnicas reunidas por esa mítica frase de es que ya ha caído mucho. No, cuidado, porque lo que ya ha caído mucho, ya había caído mucho aquí, con esta. Fijaros, si lo vemos así,
Si lo vemos aquí así, ya había caído muchísimo. Desde la zona de 12 y estaba en 9, había caído ya muchísimo. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que caiga muchísimo más. Así que dejémonos de ser adivinos, porque esto no va de ser adivinos, ya os lo decimos muchas veces y nos repetimos, pero es un mensaje que nos gusta incidir. Una clásica asturiana, AMDF, Duro Felguera. Aquí tenemos Duro Felguera, que, como decíamos, veíamos que se parecía que se iba a poner una etapa 1 y efectivamente ahí está, una etapa 1 en este marco temporal diario, con finaliza la etapa 4 con una estructura de doble suelo. Fijaros como en la subida, donde se ha parado inicialmente, en la zona de congestión de velas, que es una de las 3 zonas de resistencia que aprendemos, y ahora mismo, pues bueno, ha intentado irse hacia arriba. Esto es lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista, y desde ahí no ha tenido continuidad al día siguiente, por lo tanto es muy posible que Duro Felguera se vaya a la zona de 0,75 como mínimo. Esa zona que es la siguiente zona de soporte, 0,75 en lo que llamamos una etapa 1 en este marco temporal. Por lo tanto, la pregunta de Duro Felguera es situación actual, no es ni para entrar ni para nada, así que para mí es una etapa 1 en este marco temporal y lo que habría que hacer es simplemente esperar. ¿Cómo encajamos este marco temporal dentro del semanal? En semanal, ¿qué tenemos? En el semanal tenemos una etapa 4, creo que hay pocas dudas. Y si ahora hace en diario una etapa 1 y luego quiere hacer una 2, ¿qué será? Simplemente será una inhalación dentro de esa etapa 4, que podría ir hacia la zona de 0,92, que podría ir hacia la zona de 0,92, esta zona de aquí en diario. ¿Vale? Es así como alinearíamos el mensaje de ambos marcos temporales, pero no es un valor que a día de hoy nos guste mucho porque tampoco tiene tanto recorrido hacia arriba. Si fuera como técnicas reunidas, que tiene un 20% para llegar a la media, pues vale, ok, pero aquí en este caso no ocurre y por lo tanto no hay tanto recorrido y por tanto, si no hay tanto recorrido, no hay tanto interés. Nos vamos a otro de los clásicos, Farmamar. Farmamar está construyendo, atención, estaba construyendo una etapa 1 y cuidado porque la está poniendo muy en peligro. Cuidado porque la vela del viernes, bueno, no, esta me viene bien para explicar que este concepto, ¿no? Siempre decimos, oye, cuidado con las rupturas de los soportes, porque lo que siempre buscamos es la ruptura de soporte a cierre. Vale, pero una ruptura de soporte que veamos clara, ¿no? En este caso, ¿la ha roto? Hombre, si vamos a aspecto numérico, puro y duro, pues sí, lo ha roto. Pero en realidad ya se ve que visualmente apenas ha cerrado por debajo de los 72,50, que era más o menos la referencia que teníamos, y además ha aparecido un poco de mecha por abajo. Así que esperaríamos una confirmación adicional de que este valor ha roto soporte. Fijaros que ya teníamos marcada la zona de resistencia, el escenario alcista si superara los 81,50 y el escenario bajista si se perdía los 72,50 a cierre. Ok, los ha perdido, 72,04, pero no ha sido claramente contundente, ¿no? Entonces habría que esperar un poquito más y ver si vemos otro cierre por debajo ya de los 71,16. En ese caso sí que estaremos arrancando otra vez hacia abajo y cuidado porque se puede ir a la zona de 69 inicialmente y luego ya a la zona de 66. Así que cuidadito con este valor. Cuidado con este valor porque parece que puede tener otro tramo bajista y aquí tiene una zona importante de soporte, en la zona de 67, porque como pierda esa, la siguiente ya es muy, 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 muy lejos. Bien, esto en cuanto a... Bueno, la pregunta era para entrada, evidentemente de entrada nada. Bueno, solo que sea entrada en cortos, es la única opción. De entrada absolutamente nada, ¿vale? Otra cosa es que aquí, no sé, ¿qué posible entrada podría haber? Que aquí mañana arrancara cayendo, perdiendo incluso este mínimo, ¿ok? Que perdiera el mínimo con una vela roja clara y en la misma sesión se diera la vuelta, dejándonos una bottom tail y cerrara por encima del soporte. Vale, pues eso sería una negación de la ruptura de soporte y es verdad que ahí sí que podrías tener una entrada en cuanto supere el máximo de esa bottom tail porque es posible que se fuera a dirigir hacia la zona de 78. ¿Vale? Pero eso solo sería ese escenario y bueno, para gente que tiene cierta experiencia. Vamos a ver el siguiente, Berkeley. Este es distinto, este lo buscan para salida. Vamos a ver. Para salida. Claro, salida se supone que es salida de largos, Julio, pero ¿y cómo estás largo aquí? Es difícil, ¿eh? Bueno, a lo mejor por patrón explosivo alcista. Sí. Aquí, así puede ser, sí, puede ser porque vamos a ver, dejarme ver cuál era la distancia en este momento. Sí, por patrón explosivo bajista, sí puede ser.
en cuanto el patrón explosivo tiene una característica muy típica, que queremos que sea explosivo antes, que lo es, pero también explosivo después. Entonces, como es un valor, un movimiento contra tendencia, nosotros le topamos vela a vela en un movimiento contra tendencia. Por tanto, este día nos debería haber sacado. Porque si este patrón explosivo antes no es patrón explosivo después, no nos sirve. Entonces nuestro stop ya estaría, nos hubiera saltado, no hubiéramos ganado apenas casi nada, 0,19, bueno, desde 0,19, 0,17, bueno, hubiéramos ganado, pues vamos a ver, más o menos en torno a bueno, sí, parece que no, pero bueno, es en torno a un 10%, vale, bien, nada, pero esperábamos bastante más, nada en comparación a lo que esperábamos, ¿no? En cuanto este valor empieza a hacer el tonto, fijaros que lo que está haciendo es que el movimiento es lateral, realmente en el precio es lateral, es la media la que se va acercando al precio. Y cuidado cuando se acerque, si no, porque la consolidación está siendo lo que llamamos consolidación bajista, bearish. Fijaros, de todo el impulso, fijaros lo que ha recortado. Apenas, no sé, no sé qué podría, un 20, un 30%, ¿eh? Así que cuidado que esto es una consolidación bajista. Así que mucho cuidado, si has entrado por explosivo alcista, aún estás en precio, yo sería bastante agresivo, ¿eh? Si me pierde el mínimo de esta zona de aquí, que es el mínimo 0,1828, me saldría y otra cosa, me cojo una pequeña ganancia y otra cosa porque aquí hay riesgo. Solo vería algún tipo de interés, porque de momento estamos en una etapa 4, si, bueno, si con el tiempo esto se convierte en una etapa 1 y luego arranca hacia arriba, vale, en una etapa 2. Entonces sí que sería interesante porque fijaros en semanal qué pedazo de recorrido tiene. Pero para que eso ocurra nos quedan todavía un par de semanillas. Siguiente, otro clásico, IAG. A ver, entrada. Bueno, pues nada, la verdad es que no. Fijaros, no podemos hacer una entrada con la media de 20 plana o incluso bajando como aquí. Esto es lo que conocemos como patrón de venta 1, que ha dado entrada el viernes pasado y que comienza otra exhalación. Fijaros en semanal, qué negación de intento alcista, ¿lo veis? Esta vela que veis aquí con cuerpo pequeñito verde, ¿cómo fue? Fue una vela contundente verde. Por lo tanto, se ha dado la vuelta. Esto significa que el mensaje alcista ha sido eliminado, lo cual sugiere movimientos continuados bajistas. Así que en este caso ha hecho exhalación, inhalación y ahora está comenzando la siguiente exhalación. Hay que ver dónde termina esta exhalación. No somos adivinos. Yo no sé si va a terminar aquí, va a terminar aquí en soporte o incluso se va a ir incluso más abajo. Así que cuidadito. Nada de IAG todavía para el lado alcista. Solo si, fijaros que para que empezara a tener algún punto de vista alcista, esto debería dar algún tipo de fallo de patrón de venta 1, y desde aquí empezar a construir una etapa 1. OHL, bueno, OHL me lo piden para entrada. Me está gustando el suelo que está haciendo, ¿eh? Es bonito. No es un clásico suelo redondeado, pero sí que está interesante. En diario, fijaros cómo se está apoyando en la media de 200, que está actuando como suelo. Lo que no me gusta del todo es que el viernes intentó arrancar, déjame comprobar una cosa. Sí, intentó arrancar con fuerza, superando máximo anterior y ha sido negado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que todavía va a tener más tiempo de rango lateral. La pregunta de OHL es para entrada. Bueno, pues ahora sinceramente yo creo que esperaría, porque fijaros la media de 20 cómo está. ¿Lo veis? Está bajista, está roja. Nosotros entramos con la media de 20 alcista, no bajista. Por lo tanto, es bien sencillo. Hasta que no veáis la media de 20 alcista, yo no entraría en ningún valor, no en OHL, o casi ningún valor. Tiene que ser algo muy excepcional, que a veces lo hay, para que yo entre en un valor con una media de 20 bajista. ¿Vale? Así que esperar todavía en OHL. Dime. Juan, si te fijas, la vela del viernes fue un amago de PC1 en semanal. Sí, es verdad. Es un PC1 justo ahí en la zona de acunamiento, o sea que sí. Está en un momento interesante. Sí, es importante, sí. Lo que pasa es que eso, todavía en diario debería... Me queda un poco, sí. Debería demostrar un poco más de fuerza. Y yo creo que eso hasta como mínimo finales de semana no lo veo. Un clásico también, Aircross. Vale, bueno, pues esto es otra cosa. Aircross, bien, fijaros, etapa 2 en marco temporal semanal, que llegó a una zona de resistencia, lo veis clarísimo donde se para, parece milimétrico.
¿Veis la importancia de tener marcadas las zonas? Luego, ¿qué hace? Hace la inhalación hacia la media de 20 y desde ahí arranca otra vez con fuerza en semanal, manteniendo la estructura de etapa 2 alcista. En diario aquí tenemos, fijaros, aquí tenemos la etapa 2, etapa 3, etapa 4 y ahora estaría empezando la etapa 4, etapa 1 muy rápida y ahora estaría empezando la etapa 2 alcista, ¿vale? Ya estaría esperando la etapa 2 alcista. Además, con una vela de reversión importante y parece que esto puede tener continuidad alcista. La pregunta nos la hacen para perspectivas, vale, nada en general. Bueno, pues lo suyo es que continuara subiendo, la verdad. Que continúe subiendo. Lo que pasa es que se va a encontrar con ciertos problemas, yo diría que serios, en la zona de 360, bueno, los máximos anteriores, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de techo. Ya sabéis que los tipos de techo en V invertida, son mucho más difíciles, son más fáciles de superar que los que en este caso tienen como estructura de doble techo, ¿no? Como estructura de doble techo. Entonces yo creo que aquí va a tener algún cierto problema en el valor, en el precio, ¿no? En el que continúe subiendo, que es donde espero que llegue esta semana, a poder ser. Ojo, porque fijaros lo que ocurre por encima de ese nivel. Mirad aquí en la izquierda, en el gráfico semanal. Tiene un aspecto muy bueno, ¿eh? Tiene un aspecto muy bueno. Así que el cross puede todavía dar muchas alegrías en un futuro próximo. Bien, el siguiente valor es Urbas, que está por aquí. Urbas, vamos a ver. Urbas, otro valor que de momento está para esperar, ¿no? Ya sabéis que nosotros lo que buscamos son movimientos, el swing trading lo que busca son movimientos que están en marcha en algún tipo de etapa clara, ¿no? Etapa 4, etapa 2, alcista. Aquí lo que tenemos, bueno, pues es una etapa 3 clarísima en semanal y que de momento no genera ninguna oportunidad, ¿no? Tiene una zona de soporte en los 0,0158, que si perdiera eso, pues sí que tendría alguna oportunidad hacia la media de 200, pero nada más. Así que nada, Urbas va a seguir en este mundo comprendido entre los 0,02 y los 0,016. Bueno, no tiene mayor interés. Para nosotros, Urbas está dentro, está a 0,0175 la persona que lo solicita. Entonces, bueno, está más o menos en precio. Aquí ha comprado, supongo que al superar este máximo, bueno, puede todavía tener algún recorrido porque parece que están dejando mechas por abajo, pero bueno, dentro de este rango, de este rango. Yo, sinceramente, estos valores no los opero. En este caso, esperaría cualquier intento de ir hacia arriba, hacia la zona de 0,19 para salirme y buscar algo más tendencial. Si está siguiendo una pauta de swing trading, ¿eh? Si no, pues oye, entonces libertad absoluta, pero si es algo de swing trading, un movimiento direccional, hay que esperar, hay que buscar algo que tenga tendencia, como en este tramo de aquí, desde mayo del 21 hacia junio, pues bueno, por lo menos tienes una etapa 4, pues vale, por lo menos es algo, ¿no? Pero ahora mismo no tienes nada. Continuamente hacia arriba y hacia abajo, una etapa 1, bueno, bastante, bastante difícil de operar en ella. Así que si ahora estás ganando un poquito, bueno, pues es posible que viendo la vela del viernes, que negó un mensaje bajista relativamente importante, pues bueno, que tenga cierto recorrido hacia arriba y si se llega a la zona de 0,19 yo la verdad que saldría y buscaría algo más direccional. Talgo, para entrada nos la solicitan. Talgo para entrada. A ver, pues bueno, no creáis que me gusta mucho tampoco. ¿Por qué? Fijaros, el último impulso ha sido negado en no sé, yo diría que un 80%, bastante alto, ¿no? Entonces, bueno, cualquier arranque posterior no tiene pinta de ir superar el máximo anterior. Me gustaba mucho más de lo que me gusta este valor. Tenía muy buena pinta para subir con fuerza hacia los 6, pero se está estropeando bastante. Y en diario, fijaros, otro latigazo. Bueno, el ciclo de vida se ve claro, ¿no? Etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y fijaros cómo el latigazo lo vuelve a parar la media de 200. Un concepto que os puede ser interesante incorporar a vuestro trading. Solo la veo alcista, pues bueno, es verdad que aquí ha dejado una zona de resistencia, entonces esto puede convertirse en una etapa 1, una etapa 1 ya ha tocado, incluso ha cerrado en la media de 20, ¿vale? Bueno, puede ser una etapa 1, pero solo veríamos algo alcista por encima de 4,43. Mientras tanto, y como nos lo solicitan para entrada, mientras tanto, al margen. Green Energy, otro clásico que nos lo preguntáis bastante. Vamos a ver, y la pregunta es para entrada también, vale. Pues bueno, no lo veo tampoco.
Fijaros en semanal. En semanal está la media de 20 bajista, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes. Bueno, puede que aquí no tenga mucho recorrido hacia abajo ahora porque aparecen mechas por abajo y en diario parece que tenemos una estructura de doble mínimo. Esto parece. Una estructura de doble mínimo suele finalizar esta etapa 4. Entonces, pero claro, que finalice etapa 4 es lo que siempre os digo. No significa que pase a una 2 directamente, no, hay una 1 por el medio. Y esa 1 por el medio para nosotros no suele ser atractiva. Hay que esperar a que el precio se asiente por encima de la media de 20, obligándola a girar hacia arriba. Y entonces, cuando a partir de ese momento ocurra uno de los patrones de compra que aprendemos, entonces sí que podría ser interesante. Mientras tanto, también toca esperar en Green Energy para entrar. Renta Corporación, Renta Corp, y nos lo piden para entrada a 2. Entrada a 2, vale. Si, la duda es si entrar aquí en soporte, me imagino. Bien, bueno, mi respuesta es para mi forma de operar, no, claramente. ¿Por qué? Porque estarías intentando adivinar que esto es zona de soporte. Que esta, mejor dicho, que esta zona de soporte se va a respetar. Y ojo, una zona de soporte que ya no es del todo zona de soporte, porque esta ya ha sido violada por esta. Digamos, es verdad que está en la media de 200 muy cerca, es la media de 200 muy cerca, y que puede actuar como soporte, que puede irse ahora mismo mañana hacia la zona de 1,97 y que aquí puede encontrar una zona de soporte y desde aquí rebote. Puede ser, pero que esto volvemos a lo mismo que es jugar a adivinar, ¿vale? Entonces, nosotros no jugamos a adivinar, ese no es nuestro enfoque, porque consideramos que en el largo plazo eso está condenado al fracaso. No, consideramos no, lo hemos vivido, está condenado al fracaso y por lo tanto nosotros buscamos movimientos direccionales cuando las medias están así, alcistas, no cuando las medias están así. ¿Ok? Yo sé que es muy goloso cuando algo cae mucho, como que era la que había caído tanto, era Técnicas Reunidas, creo. Y técnica. Sí, Técnicas, que parece que está muy barata, ¿no? Bueno, pues es que hay que desterrar el concepto de muy barato. Muy barato o muy caro, eso solo lo va a definir el mercado. Y muy barato, lo que hoy es muy barato, mañana puede estar más barato. Bueno, pues entonces dejémonos de ser rappel, intentar tener la bola de cristal y ciñémonos a los hechos, es decir, ciñémonos, si lo digo bien, ciñémonos al precio, ¿ok? Y el precio de momento esto te está diciendo que está bajista con las medias bajistas, así que toca esperar en Renta Corporación y yo no compraría en 2 euros. Independientemente, ojo, independientemente de que toque 2 euros, porque está en zona de soporte, y arranque hacia arriba y se vaya para arriba como un tiro. Bien, simplemente se habría acertado, se habría adivinado. Pero eso no es una estructura sostenible, eso no es una forma de inversión sostenible para estar en el mercado, ¿vale? Porque la gran mayoría de las veces esa adivinación está condenada a fracasar. Red eléctrica. Aquí nos viene una cosa concreta que es explicación de la vela del jueves 29, ¿vale? Esta por hueco y hacia arriba. ¿Se entraría en esa vela, ese acunamiento? Vale, buena pregunta. Vamos a ver, red eléctrica. Bueno, este tipo de huecos, suelen estar asociados a presentación de resultados. No sé si Red Eléctrica presentó resultados el 29. Creo que ese día se hizo público que Amancio Ortega había entrado en Red Eléctrica. Ah, vale, pues bueno, pues o eso o resultados, quiero decir, algún hecho relevante o resultados o alguna noticia como esta, pero bueno, que entra, no veo por qué tiene que ser malo para Red Eléctrica y no veo el hueco bajista, la verdad. Habría que verificar si el 28 o el 29 presentaba resultados, que quizás eso lo vea un poco más de razón, ¿no? En cualquier caso, cada vez que hay un hueco bajista que es eliminado en la misma vela, eso es un sesgo alcista importante. ¿Qué pasa? Que la pregunta que hace aquí la persona dice, oye, ¿es un momento de entrar se entraría en esta vela? A ver, es complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces estos huecos suben, cubren hueco y luego ¡fum!, se vuelven hacia abajo. Sin embargo, en este caso, cuando arranca hacia arriba y está claro que continúa su momento alcista, bien, en esos casos lo que buscamos es
alguno de los patrones que aprendemos, ¿no? Porque sí es verdad que esto tiene que tener continuidad alcista. Es muy habitual que esto tenga continuidad alcista a pesar del día siguiente, de la noticia, de la vela del día siguiente, que lo puso en seria duda, ¿eh? Pero esto sinceramente tiene pinta de tener continuidad alcista. Entonces, claro, hay determinados casos como este en concreto que no es fácil de subirnos al carro, porque esto ya es un 5%, es un 5% de subida en un solo día y no nos deja muchas opciones. No nos deja muchas opciones. Si entráramos aquí, el stop nos hubiera saltado, casi seguro. Bueno, lo hubiéramos puesto debajo porque es un 5, tampoco es mucho. Pero bueno, es un valor un poco difícil de gestionar en cuanto a entrada ahora mismo. De fondo creo que se va a ir hacia arriba, sin duda, porque este tipo de huecos suelen ser alcistas. Además, miro hacia la izquierda en semanal y que veo movimiento fluido hacia la zona de 17. Bueno, pues sí. ¿Qué pasa? Que tampoco el recorrido es enorme. Si medimos desde precios actuales hacia la zona de resistencia, perdón, que cojo el metro si medimos desde precios actuales hacia la zona de resistencia, estamos hablando de apenas un 4 o un 5, ¿vale? Por lo tanto, y además es máximo histórico. Así que no le veo gran recorrido a Red Eléctrica ahora mismo hacia el siguiente objetivo. Entonces, como no es enorme, ¿qué haría? Esperaría que se desarrollara esta exhalación hasta donde termine, que no tengo ni puñetera de dónde va a terminar, y luego que hiciera la inhalación. Y entonces ahí sí que puede ser interesante porque Red Eléctrica se iría a máximos históricos, ¿eh? Y entonces sí que podría tener recorrido al alza. Pero bueno, la pregunta yo creo que queda respondida con, oye, cuidado porque, o noticia, como dice Julio, o esto es muy típico de presentación de resultados, ¿vale? Laboratorios Robi y preguntan, ¿es PC1 o caída fuerte? Aunque solo es una bajada del 61.8 a soporte menor. Vamos a ver. Vale, bueno, vale. Bueno, pues tenemos una etapa 2 en este marco temporal semanal. Fijaros que tengo dos ritmos de subida. Este es sano y sostenible, este no es sano. Así que cuidado con estos valores que están subiendo con esta verticalidad. Dejarme quitar esto de aquí, que es lo que está haciendo justo ahora, en este movimiento, que lo esperábamos aquí y que lo hace en la siguiente, es justo esto. Vamos a ver, eliminamos y eliminamos. Está justo en zona de soporte menor, como bien dice la persona que nos pregunta, ¿lo veis? Aquí está, ahí, zona de soporte menor, clavado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la caída? La caída es vertical. Fijaros, yo tengo un parámetro claro. Si es superior al 70% o al 80%, yo a partir del 70% ya empiezo a tener dudas. En este caso es el 80%, eso para mí sí es vertical. Es un criterio muy objetivo. Si es más del 70% es muy vertical. En este caso es un 80%. ¿Qué quiere decir que sea muy vertical? Vale, que probablemente nos dé patrón de compra, pero lo más seguro es que dé fallo. Lo más seguro es que dé fallo. Además, en semanal tiene una topping tail lejos de la media, así que no sería de extrañar que tuviera algún tipo de continuidad bajista. Es verdad que el grado de penetración no es enorme y que todavía puede reponerse, pero bueno, puede dar fallo este patrón. Ojo, que dé fallo no significa que no sea interesante, lo que siempre digo, ¿eh? Imaginaos que dicen que ahora hace esto, sube, luego hace el típico retest, ¿ok? Y luego es la buena, ¿eh? Entonces, esto es lo que quiero decir con que de fallo, que en la primera instancia no tiene pinta de irse hacia arriba. Lo voy a dejar así para que, bueno, como es un valor que nos preguntáis bastante, lo veamos qué ocurre en las semanas siguientes. Y si hace esto, este movimiento, entonces sí que aquí en este patrón de compra 1 sí es interesante, porque además habrá consumido más tiempo que le habrá permitido al precio en semanal, a la media de 20, seguir subiendo, que está subiendo como un tiro, reducir esa distancia y por tanto hacerlo más atractivo, ¿vale? Aperam, a ver si es una pregunta concreta. Apertura de cortos, vale. Apertura de cortos, bien. Bueno, vamos a ver, déjame medir una cosa. Bueno, es un poco justa. Es un poco justa. Es verdad que en semanal, bueno, pues está en plena exhalación y además cuando se van agrandando los rangos, lo veis como el rango de las velas están creciendo, significa que esa exhalación está terminando. Está terminando. En diario está bastante fuerte, pero es verdad que todavía la distancia con respecto a la media no es enorme. Así que habría que esperar. ¿Qué esperaría? Esperaría un poquito más, unos días más. Pero ojo, cuidado con el volumen, es muy pequeño, es un volumen muy pequeño, así que no, el spread va a ser
seguramente grande, no este, que ahora está cerrado y no es el real, pero va a ser grande. Así que es un valor típico para entrar con lote pequeño. Con lote pequeño y en este caso yo esperaría que todavía parece que puede tener un día una vela más hacia arriba en diario, una vela más hacia arriba y entonces, bueno, pues estaría ganando altura. Pero, vamos, con mucha precaución por el tipo de valor que es. Si no fuera este valor y fuera Apple, por decir que es alguien con mucha liquidez, pues entonces sí que me empezaría a estar interesado para el lado cortos cuando diera algún tipo de señal. VAS, posible entrada para medio plazo. VAS, posible entrada para medio plazo. Bueno, para medio plazo tenemos que fijarnos más entonces en el semanal, que en el diario. En el diario, como mucho, nos serviría para refinar la entrada, pero en este caso sería en semanal. ¿Y en semanal qué tenemos? En semanal tenemos, bueno, en semanal no podemos entrar cuando la media está bajando. No podemos entrar cuando la media está bajando. Así que esto es una etapa 2, ahora es una 3 y ahora incluso podríamos estar empezando una 4. Si pierde este mínimo, lo estaría confirmando que es una 4. Y además con un movimiento fluido a la izquierda bastante peligroso. Así que VAS de momento no la veo para entrar en posiciones de medio plazo. Tenemos otra más de Suiza, en este caso, Long, que no la conozco, la verdad. Vamos a ver. Esta es en francos, cuidado, en francos suizos. Así que cuidado porque tienes riesgo de divisa. Y la entrada es para... No dice nada. Vale, simplemente será un comentario. Vale, pues bueno, tiene buen aspecto. Está un poco lejos de la media, a pesar de tener un patrón 1-2-3, ya estaba lejos de la media, antes. Por lo tanto, esta distancia con respecto a la media no está generada por el patrón 1-2-3, sino que ya venía de antes. Bueno, digamos que está un poco lejos. Ha hecho un patrón de compra 1 que como nos hubiera dado entrada aquí, en la zona de 687 francos y bueno, para arriba. Sinceramente tiene pinta de continuidad alcista, sin duda alguna. Continuidad alcista en este Lonza, este valor que no conozco, pero tiene, a ver a qué pertenece. Pertenece al sector, a salud, bueno, farmacéutica, biotech y marihuana. Entonces, cuidado que puede tener bastante volatilidad y tiene poco volumen. 131 títulos no me parece lo suficiente. Pero bueno, la perspectiva es claramente alcista. Lo que venimos comentando respecto a los índices americanos en las últimas semanas es que tenemos un mensaje contradictorio, ¿no? Mientras los dos grandes índices que solemos analizar tenemos una etapa 2 bastante robusta, en cambio el Russell, el índice de los valores de los 2.000 valores de pequeña capitalización, nos está dando un mensaje un poco contradictorio, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un poco este índice el que va a marcar el devenir de las próximas semanas, ¿no? El SP, por ejemplo, vemos que semanal, la etapa 2 clarísima, lo conocemos como las vías del tren, y cada vela roja es inmediatamente anulada, ¿no? Ignorada, ¿no? Tuvimos hace 2 semanas, fue eliminando con esta, y esta semana hemos tenido una nueva vela roja de cuerpo estrecho, lo que conocemos como una S-bar, y que en definitiva no es más que una consolidación lateral, ¿no? Y que lo normal es que la semana que viene tengamos nuevamente una nueva vela en roja ignorada, ¿no? En diario, bueno, nos deja un escenario claro, ¿no? Para esta semana, ¿no? Pues eh, seguiríamos con posiciones altistas por encima de la zona de los 4.430 y, bueno, empezaríamos a poner en duda un poco esta etapa del diario, la pérdida de esta zona, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, en teoría tampoco había grandes problemas hasta la zona de los 4.233, donde está el último mínimo relevante, ¿no? Entonces, bueno, de momento, etapa 2 clara, y lo normal es que sigamos con la tendencia, ¿no? El, el Nasdaq, pues más de lo mismo, ¿no? Pues exactamente igual, ¿no? Una etapa 2 clarísima, y bueno, siempre que aparece una vela roja es inmediatamente ignorada, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que esta semana una nueva eh, vela roja ahí en el tercio superior del impulso de la semana previa, y bueno, y a ver qué nos depara, ¿no? En diario exactamente igual, ¿no? Nos deja aquí una zona de una consolidación lateral y, bueno, una primera zona de control, los 14.787, donde está el último mínimo relevante,
Y bueno, pero que a simple vista el aspecto es claramente de continuidad alcista, ¿no? Nos vamos al Russell, aquí ya nos empiezan a surgir las dudas, ¿no? Bueno, en semanal ya vemos que ya no tenemos aquí una etapa 2, ¿no? Esto ya sería más bien una etapa 3 con una zona ahí de un doble máximo, un techo redondeado, ¿vale? Las medias ya bajistas, ¿vale? La última caída ha puesto ya un poco en duda la zona de soporte mayor. Y bueno, entonces aquí la cosa no parece tan clara, ¿no? Entonces será un poco el devenir de este índice, yo creo que lo que guía al resto de los mercados, ¿no? En el diario, pues el diario vemos un poco eh, la zona clave, ¿no? En el diario tenemos claramente una etapa 4, ¿vale? Que llegamos a la zona de soporte mayor en los 2100 y de ahí se generó un rebote, ¿no? Un rebote y aquí tuvimos un fallo de patrón de venta 1 que podía poner en peligro ya esta etapa 4 e iniciar una etapa 1, ¿no? Eh, Comentábamos en el grupo de premio de señal esta semana un poco la importancia de un cierre por encima de 2240, ¿no? Pues justamente llegó a esa zona y nos ha dejado una top Intel encubierta que en un momento nos sugiere más caídas, ¿no? Entonces, bueno, un poco la duda y para que veamos también un poco la similitud de cuando decimos que la bolsa es simétrica, un poco de las etapas 2, los PC1, los fallos PC1 con las etapas 4, ¿no? Aquí teníamos un fallo de patrón de venta 1, pero luego eh, no ha concluido de momento esa etapa 4, ¿no? Esto podemos considerarlo un retest, ¿no? Un retest de este patrón de venta 1, ¿no? Y fíjate, Santi, que, perdón, Julio, que un fallo de patrón de venta uno motivado por la verticalidad de la subida. De la subida, ¿Veis? Es exactamente. que es justo lo que decías de que es el mismo concepto que en etapa El mismo 2. concepto, pero inverso, claro. Exactamente. Entonces, bueno, aquí lo que sí nos deja una zona clara, ¿no? Actuación, ¿no? Este rango nos va a delimitar si este patrón de venta 1 finalmente acaba perdiéndose la zona de los 2164, lo normal es que esta etapa 4 continúe y nos vayamos en busca de la zona de 2100, el soporte mayor que tenemos, ¿no? Eh, Durante la semana parecía que este fallo de patrón de venta 1 no iba a dar inicio a lo que sería la etapa 1, pero la vela del viernes nos negó ese mensaje, dejándonos aquí una top interna cubierta y que bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve el precio en este rango, ¿no? Sobre todo un poco por la importancia respecto al resto de índices, ¿no? Pues no es normal este mensaje contradictorio, ¿no? Son índices que suelen ir un poco de la mano, este un poquito más retrasado siempre, por ser valores de baja capitalización, pero bueno, que no es normal que el mensaje sea tan contradictorio, ¿no? Una etapa Y 2 eso tan es lo robusta que. con las dudas que se generan aquí, ¿no? Esas dudas que estás poniendo en manifiesto aquí, si entráis en la página de Roberto de Cantabreado, sistematrading.es, podéis ver la línea ascenso-descenso y veis cómo la línea ascenso-descenso está cayendo mientras los índices directores están subiendo. Esa divergencia también la vemos aquí con el Russell, con lo que nos está explicando Julio, porque el Russell abarca 2.000 acciones. Y esas 2.000 acciones nos están diciendo que, bueno, alcistas no están. Y sin embargo, los grandes valores, esos sí que están alcistas. Entonces, los mercados están siendo sujetados por los que tienen más peso ponderado. Digamos que estamos viviendo una subida, podríamos denominar ficticia. Ficticia, así que cuidadito, eso ya lo hablábamos en el RST40 la semana pasada, y cuidado porque puede tener consecuencias. Así que ser prudentes con las posiciones alcistas que abráis. Abrirlas porque esto es alcista, pero con más prudencia. ¿Y eso qué significa más prudencia? Menor lote. La primera es WT. WT, que nos dicen para patrón explosivo alcista. Un explosivo alcista, Sí, es un poco raro. pues no lo veo. No lo veo. No lo veo, no. A ver, los patrones explosivos alcistas son patrones que se deben buscar en etapa 4, ¿no? Sí, Que más nos vemos claramente una etapa 2, ¿no? Una sí. etapa 2, además una etapa 2 bastante robusta, ¿no? Con lo cual Yo tampoco lo veo. no, Quizás, no hay opción.
quizás o se ha confundido o quizás nos hemos confundido nosotros al transcribir. De valor, claro. Sticker, que puede ser, ¿eh? Si fuera así, no te preocupes, nos mandas un email a info@systemmentor.com y te mandamos la contestación por email, ¿vale? La siguiente, MA, que debe ser Mastercard, ¿no? Sí, Mastercard. La pregunta es, a ver si Juan, en este caso Juan o Julio, da igual, puede explicar cómo entra él en Core, porque es distinto que Roberto, que Cantabriado, claro. Hay que entrar al final de semana, ¿dónde se pone el stop? Bueno, si una entrada en core, bueno, ponemos si acaso como haríamos, ¿no? Claro, lo primero es cambiar el marco temporal, Aquí evidentemente. pondríamos Porque eso es, perfecto. Y aquí a la mes, derecha, ¿vale? Y aquí tendríamos la opción semanal, ¿no? eso es. El primero, eso es tener clara la estructura de los gráficos. ¿Vale? Entonces, bueno, la entrada pues la haríamos exactamente igual, ¿no? Esperaríamos a la confirmación en nuestro marco temporal operativo, ¿no? Que en este caso sería el semanal, ¿no? Lo que sí, bueno, al menos yo suelo hacer, imagino que Juan también a lo mejor es un poco para afinar la entrada, buscar la entrada en diario. Pero bueno, tampoco sería necesario, ¿no? Si nuestra visión es de core, no, el tema de ceñirnos a nuestro plan, en nuestro marco operativo, ¿no? En este caso sería el semanal, ¿no? Yo en este caso, para una entrada en Mastercard por Core, pues esperaría la superación de la resistencia, ¿no? Los 401, ¿no? Y ¿Vale? márcale ahí cómo entraríamos por patrón de compra 1, por ejemplo, para que viera cuándo entraríamos. Lo Por ampliamos. patrón de compra 1, la entrada la hubiéramos tenido ya semanas atrás, ¿no? Eso es, ahí. Aquí en la Efectivamente. semana Pero, 25. pero ojo, no esperaríamos a final de semana, que es la pregunta que hace. No. En cuanto supera Pero el digo, en cuanto máximo, a que supere la zona de los 370 en este eso caso, es, el máximo anterior, el bajista, máximo anterior, decreciente, mejor dicho. ¿Vale? ¿vale? No En este esperamos a final. caso, bueno, si sería una entrada por patrón de ruptura de continuidad, pues a la superación de los 401. Si acaso, no sé, para entrar, yo digo, a una posición core, yo casi esperaría un poco a la siguiente inhalación, a lo mejor. Sí. Un poco la rotura y luego a la siguiente inhalación buscaría el PC1. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, es que la operativa es exactamente igual. Como bien dice Julio, hay veces que es interesante a lo mejor bajar a diario para tratar de optimizar quizás la entrada. Ok, se podría hacer. De la misma manera que cuando hacemos swing trading puedes bajar a 60 minutos para tratar de optimizar esa entrada, pero se puede hacer perfectamente en semanal, vamos, no tienes mayor. Y con los stops, que también pregunta de la misma manera, tú el stop lo pones como siempre debajo del día de la semana que entras o de la semana anterior, el que sea más bajo, ¿no? Y ahí es donde vas gestionando la posición. Claro, lógicamente eso va a ser siempre más de un 6%, que es lo que utilizamos de media en diario, ¿no? Pero para stop, pero también los recorridos no son de un 6 o un 10, son probablemente de muchísimo más, ¿no? Porque es un marco temporal superior. Venga, siguiente pregunta. SCCO. Dice para entrada, ¿eh? Para entrar. Dice, por lo que se ha dejado es un posible doble suelo, Sí. con la ruptura ya de su techo, apoyado además por la fuerza de su sector. Pues bueno, primero el semanal, vemos que aquí tenía un doble máximo, ¿sabes? Doble máximo, las medias bajistas, bueno, parecía que quería iniciar una etapa 3, incluso aquí una 4 ya, ¿no? Pero bueno, de momento se ha sostenido ahí, ha hecho también un doble mínimo y parece que quiere arrancar. En definitiva, aquí no sería más que la etapa 1 y aquí el jueves quería iniciar una etapa 2 que de momento el viernes ha sido negado el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, la forma de buscar la entrada en este valor, pues yo esperaría aquí al siguiente PC1, si nos hace aquí el acunamiento, pues sería seguramente un momento óptimo, ¿no? Óptimo de entrar, ¿no? Pero no me acaba de gustar mucho el semanal, ¿no? El semanal con esa mecha que me ha dejado aquí. eh, entonces, bueno, yo creo que la clave puede estar esta semana, ¿no? En la intensidad que tenga esta inhalación que está haciendo ahora, este reborde, ¿no? Si consigue sostenerse por esta zona, bueno, pues aquí buscaríamos el giro y puede que sea un momento óptimo. Lo que sí, claramente, si me vuelve a cortar la media de 20 hacia abajo, con lo cual se pondrá nuevamente bajista, ya no me parecería tan interesante.
PPBT, Purple Biotech, perfecto. Y lo que nos dice es, la primera entrada hubiera sido por patrón de ruptura de continuación alcista, vale. Y ahora es un patrón 1, 2, 3, está en acunamiento. Sí, este es uno de los valores que traíamos en la lista a hablar la semana pasada y que, bueno, saltó el jueves y yo particularmente espero que tenga recorrido, ¿no? Esta vela del jueves despejó un poco toda la zona, un poco una zona de resistencia que tenía y bueno, sí puede ser un patrón 1, 2, 3 claramente, ¿no? Una gran vela sólida que nace justo en la zona de la media, ¿vale? Y la inside bar, vela de consolidación, está en el tercio superior, ¿no? Entonces, bueno, un valor que por encima de 5,81 puede tener recorrido, vamos, aparte que semanal, un suelo redondeado, amplio, las medias juntas y alcista, bueno, y parece que está iniciando, ¿no? Entonces, bueno, sí, un patrón 1, 2, 3 perfectamente. SE, para analizar simplemente. Bueno, semanal, una etapa 2 clarísima, ¿no? Vía del tren, ¿vale? Y bueno, y aquí tiene una zona de resistencia, bueno, estos tres últimos máximos relevantes parece que le está costando, pero bueno, de momento tiene una buena predisposición alcista, ¿no? En diario, pues en diario, bueno, vemos aquí ya que el jueves nos hizo aquí el PC1, ¿vale? Y de momento parece que nos va a hacer el retest, ¿no? Entonces, bueno, para entrar, si no estamos dentro ya, yo esperaría un poco a la superación de esta zona, ¿no? De los 289, 290, ¿no? UAL para cortos. UAL para cortos. Esta es una que teníamos en el Sí, newsletter yo la creo que semana esta pasada. de las que propusiste la semana pasada para cortos y bueno, y que sí, tiene buena pinta, ¿no? Buena pinta. La propusimos aquí, ¿no? Esta semana aquí, estos días aquí, no funcionó, pero bueno, parece que el viernes ya dio el pistoletazo de salida, ¿no? El valor que tiene recorrido y bueno, que lo normal es que se venda como primer objetivo esta zona, ¿no? La zona de los 42,56, ¿vale? Y luego a posteriori hasta la zona de los 39, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dio, ya te digo, el viernes, ¿no? Hubiera sido una entrada a la décima por el hueco, bueno, y la rotura un poco de la zona de soporte, estaría marcando lo que es el patrón de venta 1. Fijaros, esa mecha que va por arriba en diario el viernes, eso no deja de ser más que un posiblemente patrón de venta 1 en marco temporal inferior. Menor, claro, sí, Eso es, sí. si vas a gráfico de Si lo 30 vemos minutos o aquí en 15 15 o minutos, por alguno de ejemplo, esos, seguramente tenga. Mira, ahí lo tenéis. y aquí está. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahí, eso es lo que buscamos. Además, justo a la media de 200 Justo la y media de 200 y debajo. para abajo, ¿lo veis? ¿Lo veis como todo lo que aprendemos aquí son cosas que son aplicables a cualquier marco temporal? Entonces, lo único que tenéis que hacer, os digo lo único como si fuera sencillo, una vez que ya tenéis dominados los conceptos, tratar de tenerlos presentes en cada marco temporal, porque os pueden ayudar muchísimo. En este caso, el concepto de subida fuerte hacia la media en 15 minutos, pues sabes que ahí puede estar el techo y el momento de entrada en corto. Nos preguntan si estas dos siguientes son patrones isla, Julio. Baba, Alibaba. Patrón isla se refiere a esta, a Sí, ¿verdad? esta vela del 27, imagino, ¿no? Sí, bueno, incluso ahora parece que tiene otra. Pero sí, esa vela del 27 creo que hay poca duda, ¿no? Sí, esta vela, pues sí, sobre todo porque creo que se viene justo debajo, tengo aquí marcado yo esto justo debajo De del soporte. soporte, ¿no? Sí, sí, justo en soporte. Vale, yo tengo aquí marcado el soporte aquí, se viene justo por debajo y luego reacciona, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo ideal sería que no volviera a tantear el soporte, ¿no? Sí. Entonces, si por encima de 200, bueno, pasa un valor claramente bajista de momento, ¿no?
Claro, sí es un patrón isla, pero el recorrido, pues bueno, ya casi lo ha hecho, porque el recorrido es Claro, ¿cuál es? Que se vaya a soporte menor o a la, claro. o a la media de 20 bajista, ¿no? Que son los 204, una cosa así. Entonces, bueno, ya Sí, está pero hecho. que en definitiva lo que ha hecho se ha ido a su primera zona de resistencia, que era esta, y ahí nos ha marcado Sí, otro patrón de venta uno de momento, ¿no? mm, sí, sí, pero patrón isla sí es. Naspers. Ok, venga, pues venga, vamos a ver Pero Naspers. esta es del OTC, ¿no? Pues sí, igual, Muy similar. exactamente igual. Y, De todas y- formas, es un valor que tiene muchos huecos, ¿no? Sí, es como si fuera un ADR. Sí, Los ADRs que no, no sé si este es el caso, que no creo. Llamándose Naspers, Naspers no creo. Pero este tipo de gráfico es muy parecido a los ADRs, que son, por ejemplo, son acciones que cotizan en un mercado original, ¿no? Por ejemplo, Telefónica tiene un ADR en Estados Unidos. Entonces verás el gráfico de Telefónica en Estados Unidos que cada día se ajusta en apertura al cierre de aquí del día anterior. Entonces, claro, siempre tiene huecos todos los días, ¿no? Entonces no es gráfico operativo para swing trading. Lo descartamos porque nosotros el principal talón de Aquiles del swing trading son precisamente los huecos. Así que en ese caso deberíamos claro, que por descartarlo. eso te digo Pero que este patrón isla aquí, no, pues, ese isla hay que casi todas las semanas, claro. este tipo de valores. Esto es un archipiélago Sí. más que una isla. Mm, Microsoft. Preguntan si es patrón de compra uno o patrón de ruptura de continuación alcista. Pues, hombre, yo por el tipo de techo que ha dejado aquí, esperaría el patrón de ruptura de continuidad, ¿no? Por más seguridad, ¿no? Se podría intentar por encima de los 287, sí, pero si la resistencia la tiene 290, ¿no? Casi mejor esperar un poco a esta zona, ¿no? A dejar aquí una zona de congestión. Bueno, si entrar aquí a lo mejor puede ser un poco precipitado, pues te puede encontrar con problemas nada más entrar, ¿no? Sí, hay Entonces yo veces, esperaría un poco que se despejara el panorama y una entrada por encima de los 290. Hay veces que se producen los que llamamos patrones híbridos, que es que en el primer tramo del patrón, después de terminar la exhalación, en el primer tramo lo que hace es consumir tiempo, que aquí podrían ser las tres primeras velas, y luego empiezan a consumir profundidad, ¿no? Que es donde hace realmente el patrón de compra uno cayendo hacia la media. Pero ¿qué pasa? Que es lo que decía Julio, cuando te hace este patrón híbrido, la primera parte te hace un microtecho redondeado. Entonces la subida posterior pues puede dar algún tipo de problema. Por lo tanto, conclusión, la que comenta Julio, casi esperar al patrón de ruptura de continuación alcista, porque así, si lo supera, te habrá eliminado toda la resistencia a la izquierda. Aún dice, miércoles 16 y jueves 17, caída fuerte, da fallo de PC1. No lo estoy viendo. 16, 16 y 17. 16 y mm, 10. 16, 17, aquí no. Caída fuerte, da fallo de PC1. PC1, PC1 por debajo de la media, no. Ah, PC1. ¿Se referirá a fallo de PV1? Fallo de PV1, sí. Este, no lo sé. No No sé muy entiendo bien. muy bien la. Y en semanal tampoco se refiere, ¿no? No. No, O igual sí, en semanal. Ah, no, porque dice días concretos. Miércoles 16 y jueves 17. no sé. Aquí si acaso lo que vemos, bueno, una caída brusca que Bueno, se lo genera en la analizamos media de igual. 200 Eso es. y aquí tendríamos una entrada un hueco por encima justo por encima de zona de resistencia, ¿no? Sin duda. ¿Vale? Pero el comentario que hace no lo entiendo muy bien. Sí, yo tampoco lo veo muy claro. ¿No? Vamos a ver la última. Venga, CDEV. CDEV. Esta es la última. Para Bueno, entrada, ¿eh? La quieren para entrada. para entrada, bueno, la caída en semanal, vemos un poco que la caída es un poco vertical. Entonces, bueno, no me extrañaría que este primer PC1 no, nos diera fallo, ¿no? Bueno, para entrada, aquí en semanal nos marcaría por encima de la zona 580, 585, que en definitiva no sería más que la zona esta, ¿no? En diario. Diario de momento seguimos en una etapa 4, ¿no? Con lo cual no hay
no hay visos de entrada de momento, ¿vale? Salvo que, bueno, que aquí nos dejara esta zona de doble mínimo y que eso pusiera fin a esta etapa 4, ¿no? Pero bueno, de momento, salvo que el precio se coloque por encima de 5,85, la zona de resistencia, las medias empiecen a girar, pero de momento no hay visos de ello, ¿no? Una etapa 4 de momento. No, no hay opciones de entrada para largo, claro está. Totalmente de acuerdo. La última es WDP, a ver si la pongo bien, _BB. Vale. Warehouse, almacenes. Vamos a ver. Bueno, ¿y dice algo? No, no dice nada, simplemente para comentar. Vamos a ver de dónde es esta. Esta es Estados Unidos, no debería estar en esta sección, pero bueno, ya que la tenemos aquí, la hacemos. Bueno, pues está claro, con una etapa 2 alcista, no hay mucha duda, ¿no? En marco temporal semanal y en diario, pues otro tanto de lo mismo. ¿Por qué la descartaría yo inmediatamente para mí? Volumen. 65.000 títulos y en Estados Unidos, evidentemente, no pintamos nada en ella. Está ya demasiadas velas verdes seguidas, alcistas. Bueno, eso no quiere decir que no debamos intentarlo, sí, pero con un lote más pequeño. La entrada la dio el viernes, en este caso en torno a $36, y bueno, pues stop debajo y pinta de continuar alcista, pero cuando ya veis que está muy alejado de la media y con muchísimas velas seguidas verdes en semanal, lo que solemos hacer es, si entramos, entrar con un lote más reducido, más prudente, porque no sería nada de extrañar que después de toda esta pedazo de subida viniera algún movimiento de bajada, ¿no? Bien, pues con esto terminamos la sección de Estados Unidos. Nos vamos a pasar a la siguiente, que es la sección cripto. Arrancamos la sección cripto y aquí tenemos la estructura habitual del Bitcoin, de la presentación de Seeds Mentor con gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. Vamos a recapitular los conceptos que veníamos hablando semanas atrás y es que decíamos, oye, aparecen muchas mechas por abajo, lo más normal es que esto termine rompiendo por arriba. ¿Por qué? Porque esta mecha no es más que un intento bajista frustrado. Esta siguiente, un intento bajista frustrado. Esta siguiente, un intento bajista frustrado. Esta siguiente, un intento bajista frustrado. ¿Lo veis? Entonces, en la zona de soporte, fijaros que bottom tail encubierta ha hecho estas tres y desde ahí ¡pum! Se ha disparado tal y como nos tiene acostumbrados, iba a decir el Bitcoin, pero bueno, quizás las criptomonedas en general. Lo importante es lo de siempre, lo que os decía en otros valores, es fijaros, tener marcadas las zonas importantes. ¿Por qué? Porque en las zonas de resistencia es muy posible que es donde se paren. ¿Y lo veis cómo se ha parado? Ahora parece que ha subido de frente, pero fijaros, se ha parado justo aquí y desde aquí ha hecho una inhalación, ¿lo veis? Porque esta vela es roja, una inhalación y fijaros que lejos se queda la media de 20. Esto significa que hay una demanda tremenda y eso es lo que hace que ¡vum! Continúe con fuerza hacia arriba. Estamos comenzando en este marco temporal una etapa 2, sin duda alguna, en una etapa 2 y ahora, pues bueno, no sería de extrañar que tuviera algún tipo de corrección, no sería para nada de extrañar que hubiera algún tipo de corrección. Corrección que, bueno, podría ser un buen momento para incorporarse y pueda tener continuidad alcista. Esto está, bueno, está claramente mejorando, esta es la opción mejorando para el lado alcista, que ya sabéis que aquí se puede poner uno corto perfectamente, entonces está mejorando para el lado alcista y ahora habría que esperar cuándo finaliza esta inhalación, donde sea, yo no sé dónde va a terminar, no lo sé, pero donde termine, en cuanto arranque, quizás podría ser un buen momento para continuar su camino hacia la siguiente referencia, que es esta que tengo marcada aquí. Bueno, la siguiente en realidad va a ser la media de 200 que está plana. Entonces, si ahora hay una caída, vamos a dibujarlo, que yo creo que queda mejor de esta manera. Si ahora hay una pequeña caída, que no sé si la va a haber, pero si la hubiera sería una inhalación, si no, posiblemente continúe consumiendo tiempo. Y luego arranca, el objetivo siguiente es esta, los 44.860, más o menos. Y en la siguiente es la zona de resistencia menor, que son los 46.350. Bien, eso es un poco lo que ocurre con el Bitcoin, mantener sin duda alguna. Vamos a ver el Ethereum. El Ethereum, aquí está. Que veis que está pues bastante similar, ¿no? Bastante similar, hizo doble suelo, ¿lo veis? Por eso es muy importante tener marcadas las zonas. Si aquí te hace una vela de reversión, la vela de reversión son estas 4 velas, son una bottom tail encubierta, os lo pongo más grande para que lo veáis y practiquéis el ojo. Estas 4 es como si fuera una bottom tail, es como si fuera esta vela de aquí de la izquierda, ¿ok?
en semanal. Y eso sugiere precios más altos. Bueno, la verdad, sugiere precios más altos. Tampoco nos imaginábamos nosotros una subida de este calibre, pero fijaros dónde se paran. Fijaros, en la primera instancia se paran en la zona de la resistencia y en la segunda instancia se para en la zona de la resistencia. ¿Lo veis? Es que es realmente milimétrico. Entonces, por eso es muy importante tener identificadas a la izquierda las zonas de posible parada, porque os os puede servir de gran utilidad para cerrar posiciones. Porque si llega hasta esta zona y aquí veis que el marco temporal inferior empieza a dudar, bueno, pues entonces puedes cerrar parte de la posición aquí y esperar una inhalación, que es lo que puede ocurrir en los próximos días, una pequeña inhalación para luego continuar su camino alcista. Así que de momento, bueno, vemos como la estructura del ciclo de vida, etapa 2, etapa 3 en V arriba, etapa 4 que finaliza con una de las formas habituales, doble mínimo, y desde ahí, ¿qué está haciendo? Comenzando una etapa 1 que pasó a ser etapa 2 en cuanto superó estos máximos relevantes a cierre. Entonces, este día, en concreto, el día 30 de julio, fijaros con qué precisión trabajamos, decimos que ha pasado a etapa 2. Si se hubiera quedado aquí, debajo de esta zona, sería etapa 1. ¿Ok? De hecho, esta ya tengo que quitarla porque puede llevar a confusión. Si se hubiera quedado debajo de esta zona, esto sería, y aquí hubiera hecho así, a ver un momentito, y aquí en la zona de los 2386 hubiera hecho así para abajo, esto sería una etapa 1 todavía. Pero al superar este máximo, esta zona de máximo, en concreto este día, el 30 de julio, comienza una etapa 2 y ahora, bueno, pues lo más normal es que llega a una zona de resistencia, posiblemente que comience algún tipo de inhalación. Bien, esto en cuanto a... Oye, Juan, sí, sí, sí. mira, en semanal tiene muchísima mejor pinta el Ethereum que el Bitcoin. Vamos a compararlo. Venga, vamos a compararlo. Espera, voy a poner mostrar gráfico, nuevo gráfico. Voy a desanclarlo y ahora voy a poner aquí a la derecha el Bitcoin, Bitcoin, sí. pero en semanal. A ver. Sí, fijaros lo que dice Julio. Fijaros las medias. ¿Veis cómo está la media? Esto realmente sigue siendo una etapa 2 alcista que había puesto en duda aquí al hacer doble mínimo, pero que se está reconstruyendo. Y sin embargo, fijaros la media en Bitcoin. Está claramente bajista, claramente bajista. De hecho, se va a encontrar con problemas aquí cuando se acerque hacia la media de 20 en semanal. Sin embargo, cosa que no le va a ocurrir, Sí, mientras que el Ethereum lo que ha hecho ha sido una etapa 2, ha ido a apoyarse a su zona de soporte menor, Sí, zona de soporte ¿ves? menor, correcto. Aquí tal El cual, Bitcoin ha perdido esa zona de soporte menor. sin duda alguna. ¿Ves? El Aquí se Bitcoin perdió esa zona de soporte la ha perdido y ha la actuado pregunta. ha actuado incluso como zona de resistencia. Sí, 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 es verdad, sí. Está, ¿Sabes? Con las medias esto ya bajistas, tiene más recorrido, parece que tiene más recorrido el Ethereum. Es verdad, por lo menos tiene el camino más libre, ¿no? más libre, más libre. También es verdad que Ethereum tiene una pequeña resistencia aquí que no tiene, porque es un Lo camino tiene ahí. más fluido Bitcoin. Pero es verdad que la media está bajando y bueno, se va a enfrentar a ella en los próximos días. Pero yo creo que la inhalación que viene ahora va a clarificar mucho el panorama, ¿eh? Sí, 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 sin duda. Si la inhalación no es demasiado profunda, Mm. las cripto pueden dar otros momentos de esplendor, porque fijaros, a partir de aquí tiene la resistencia que decíamos antes, aquí la tenéis en la zona de 2900, que es esta que decíamos en semanal, pero ojo que subida. Así que están, digamos, sentando las bases para dar alegrías en los próximos meses. Podríamos definirlo así. Bien, nos vamos a la última parte. Como sabéis, vamos ya a la sección del newsletter. Como sabéis, nosotros no adivinamos nada. Somos muy insistentes en eso porque vemos, a medida que se van añadiendo suscriptores a la plataforma, estas personas, muchas de ellas, en privado o por WhatsApp o por email, nos preguntan mucho aquello de las compras estilo en valor técnicas reunidas, ¿no? Si están cayendo mucho, que si ya es el momento de comprar porque ha caído demasiado. Nosotros les insistimos mucho, nuestro trabajo no es adivinar. Un trader no tiene que adivinar. Eh, Solo tiene que seguir la pauta de precio y esperar que se ponga hacia el sentido que él quiere o que esa persona quiere. Nosotros no adivinamos nada y por eso todos los fines de semana proponemos dos acciones alcistas y dos bajistas que lo que pretenden es tratar de poner en práctica con ejemplos reales lo que aprendemos en los cursos de formación, ¿no? Entonces, en este caso,
siempre planteamos dos opciones alcistas y dos opciones bajistas de acuerdo a algún patrón de los aprendidos. El primero es Qualcomm. Fijaros cómo en semanal acaba de recuperar la etapa 2 alcista, ahora mismo, la había perdido, y la acaba de recuperar alcista, media de 20 alcista, media de 40 alcista y superando el máximo anterior con mucha fuerza, además negando un mensaje bajista. ¿Y en diario qué tenemos? En diario tenemos lo que llamamos un patrón, voy a ponerlo en grande, un patrón 1, 2, 3, a través de un hueco. Sé que mucha gente tenéis interiorizado aquello de Coco, ¿no? Cerca y lejos de la media. Esto es cerca, esto es lejos. Pero acordaros que hay dos excepciones a esa regla. Podemos comprar, abrir posiciones largas o cortas, me da igual, lejos de la media, si esa distancia está generada bien por un hueco o bien por un patrón 1, 2, 3. Y en este caso ocurre ambas cosas. Hay un hueco, por tanto no ha consumido fuerza compradora para llegar hasta aquí, por lo menos hasta aquí, de aquí a aquí arriba sí, al final de la vela pues evidentemente sí, y luego hace la inside bar al día siguiente, ¿vale? Que se queda en el 40% de la vela, bien, mientras no pierda el 50 para abajo, todo bien. Entonces, ¿cómo sería la entrada? Bueno, pues sería la entrada en torno a 151,82, stop un 1% debajo de la inside bar, 146,87, y objetivo, bueno, pues que se vaya al máximo anterior, que es la zona de 165,74 más o menos. Bien, esta es la primera opción por patrón 1, 2, 3. La siguiente se llama Visa. Visa, muy conocida por todo el mundo. Visa es un patrón distinto, es un patrón de compra, un patrón de compra, ¿no? Digamos. Fijaros, en semanal, ¿qué tenemos? Etapa 2 alcista, etapa con media de 20 alcista, media de 40 alcista. No hay ninguna duda. La vela roja esta de la semana pasada, pues se ha quedado ligeramente por encima del 50%, por lo tanto no nos preocupa mucho. Y en diario que tenemos, anda, un patrón de compra. Uno, que se caracteriza porque tenemos un nuevo máximo, miramos por la izquierda y no hay nada más alto, y a partir de ahí buscamos 3 a 5 máximos decrecientes. 1, 2 y 3, perfecto. A partir del tercero, si está cerca de la media, nosotros ya podemos poner la orden de compra por encima, que es lo que proponemos hoy. Mañana podría hacer dos cosas, arrancar para arriba y ya darnos compra o hacer otra vela con máximo decreciente. Y entonces, ¿qué haríamos? Simplemente bajar este 248,53, esta orden de compra, bajarla un poquito por encima del nuevo escalón bajista, ¿no? Hasta que se ejecute la compra. Si fuera el lunes, la estructura sería tal y como la veis aquí en pantalla. 248,53 sería más o menos la compra, stop 243 y de momento el objetivo lo vamos a dejar pendiente. Vamos a hacer análisis vela a vela. ¿Por qué? Porque es máximo histórico, ¿no? Sí podríamos hacer algún tipo de proporcionalidad de impulsos y cosas de estas, pero de momento lo dejaríamos en barbecho la orden de compra. Esta es la segunda alcista y ahora vamos a plantear dos bajistas. Una también muy conocida por todos, Oracle. Oracle. Y diréis, oye, pero vamos a ver, me dices posición bajista y está en una etapa 2 clarísima. ¿Qué me estás contando aquí, Juan? Bueno, ¿por qué me interesa eso? Porque veo varias cosas. Primero, veo que ha hecho una exhalación y que está bastante lejos de la media en semanal. Y que además empiezan a aparecer mechas por arriba, que son anulaciones, negaciones de movimientos alcistas. Esto tiene toda la pinta de que aquí ha finalizado la exhalación y que va a comenzar la inhalación desde la zona de 86 hacia la zona de 79, 80, ¿vale? Entonces, en diario, fijaros, en diario teníamos una etapa 2, pero fijaros cómo ha sido el patrón de compra 1. Ha nacido con una gran vela sólida bajista, lo cual, sabéis que siempre nos suele decir que el patrón de compra 1 posterior suele dar fallo. Ok. ¿Y qué pasa? Que luego que suele hacer un retest, ¿vale? Es lo que está haciendo. Ok. Si ahora aquí aguanta y se va para arriba, pues obviaremos esta opción. No, nada, no habrá posición corta. Pero ojo cómo pierda esta zona. Porque si pierde esta zona, fijaros que tiene un buen recorrido hacia abajo, hacia la zona de 80, o más o menos. Solo tiene esta zona de soporte aquí, que es una mecha, es una soporte débil, y luego tiene un movimiento muy fluido, que simplemente sería una caída a 80, 52 más o menos, que ojo, que simplemente sería una inhalación en este marco temporal, pero que nos permite aprovechar todo este movimiento, este posible movimiento bajista. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a Oracle, que es la primera bajista. La segunda se llama Petco Health. Petco Health, que no deja de ser más que un patrón de venta 1. Un patrón de venta 1, fijaros, en una etapa 4, en este marco temporal es un valor con poco histórico, tan solo tiene media de 20, ha empezado a cotizar hace poco, media de 20 en semanal. En diario, ¿qué tenemos? En diario tenemos una etapa 4 bastante definida y que fijaros, ha hecho un retest del patrón de venta 1. El patrón de venta 1 comenzó aquí, pero para que dé fallo tiene que superar el máximo anterior, este de aquí.
y no ha dado fallo. Entonces ha hecho lo que conocemos como retest. Entonces, si perdiera este mínimo, los 20.19, con stop en los 21.49, tendríamos un recorrido hacia la zona, un recorrido inicial hacia la zona de 18 y además a través de un movimiento fluido, ¿lo veis? ¿A qué le llamamos movimiento fluido? A que las velas abren donde cierran el día anterior, no hay congestión de velas. Entonces, si pierde este nivel, seguramente tenga un muy buen recorrido hacia, como mínimo, hacia la zona del mínimo anterior, en la zona de los 18.23. Vale, esto es lo que os llegará a todas las personas suscriptoras ahora mismo en poco tiempo a vuestros emails y también lo tendréis directamente subido en la plataforma por si lo queréis consultar allí con todos los detalles por escrito de lo que nosotros hablamos con el objetivo de ir reforzando e ir afianzando estos conocimientos que aprendemos en la formación. Respecto a los valores un poco así explosivos de esta semana, bueno, os traigo una lista en torno a 25 o 30 valores, ¿no? Un poco lo que siempre comentamos. No tenemos ni idea cuándo van a saltar estos valores. Son valores que cumplen una serie de características y que pueden tener movimientos explosivos, ¿no? Los próximos días y semanas, ¿no? Pero nosotros no somos adivinos ni no tenemos ni idea de cuándo lo van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poco de ofrecer una lista amplia y que cada uno los analice y le haga un seguimiento a los valores que más se ajusten a sus características y a su operativa, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a comentar un poco tres. El primero es Word, ¿vale? Un poco, bueno, semanal vemos suelo redondeado aquí y bueno, parece que ya las medias se ponen alcistas, las dos, llegaba ahí a juntarse sin cruzarse, de hecho, bueno, ya tenía un primer movimiento y ahora lo estaría corrigiendo, ¿no? Bueno, aquí ya nos ha hecho un primer patrón de compra uno que de momento parece que el viernes fue rechazado y que ha dado fallo, pero bueno, aquí se ha movido ya un 70, un 80%, ¿vale? Entonces, bueno, un valor que en diario, bueno, estaría en una etapa 2 ya, claramente, y que bueno, habría que buscar un patrón aquí para incorporarnos a la tendencia que está iniciando porque el potencial que tiene es tremendo, ¿no? Tiene aquí una primera zona de resistencia que es donde justamente se frenó el viernes, ¿no? Pero que no me extrañaría que en los próximos días volviera a atacar esa zona, ¿no? Otro de los que quiero comentar es muy similar, ¿no? Muy similar. Este es BSQR. Bueno, en semanal vemos ahí un suelo redondeando inmenso, ¿vale? Y ya tuvo una primera explosión en el mes de febrero, como casi todos los valores estos, ¿vale? Y ahora está en una segunda fase de réplica, ¿no? Eh, pues un poco lo mismo, ¿no? Ante este gran movimiento, lo que ha hecho ha sido el recorte. Esto es un poco lo que solemos comentar cuando hacemos los cursos Blas y demás. Este tipo de movimiento, cuando el movimiento explosivo surge justo desde abajo, desde la zona baja, al final se acaban corrigiendo en su totalidad, 100%, ¿no? Un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Pero bueno, nos da después opción a iniciar un nuevo impulso, ¿no? A lo mejor no tan explosivo, pero sí más consistente en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues, tendríamos una zona clara de resistencia, pues nos daría la entrada o superación de esta zona, ¿no? Con un recorrido amplísimo, ¿vale? Y por último, otra de las que quiero comentar es esta Liquid Media Group. Un poco lo mismo, mismas características, ¿no? En semanal, un suelo redondeado amplísimo, ya tuvo un movimiento explosivo, ¿vale? Y ahora estaría un poco conformando lo que sería el siguiente movimiento, ¿no? Tenemos las tres medias juntas, ¿vale? Y bueno, ya he tenido aquí un primer movimiento explosivo, pero como os digo, siempre que surgen desde abajo, lo normal es que se acaben corrigiendo al 100% y el bueno sea el siguiente, ¿no? Y lo vemos perfectamente en diario, ¿no? Cómo ha formado lo que sería la zona del suelo redondeado, ha tenido un movimiento explosivo desde abajo, que ha sido de un 72%, ¿vale? Y lo ha corregido íntegramente, ¿no? Entonces, bueno, nos deja aquí una zona ahora clara. Aquí, bueno, aquí sí vemos, tuvimos aquí un primer patrón de compra 1, ¿vale?
y aquí el jueves un segundo, ¿no? Entonces, bueno, nos deja aquí una zona, la zona 1,85 sería un poco la zona de resistencia a superar y con una zona de stop clara, bueno, pues esta zona de aquí, la zona de unos 60 o 64 y con un recorrido tremendo, ¿no? Un recorrido tremendo, pues un valor que no me extrañaría que en la semana lo viéramos aquí en torno a los 5 o 7 dólares, ¿no? Entonces, bueno, son valores un poco siempre lo que os digo, ¿no? A hacer un seguimiento, una selección filtrado de la lista amplia que se ofrece y bueno, y quedarse con los que más le guste y eso sí, ajustar el riesgo, que es lo más importante, el lote a la operativa de cada uno y esperar el patrón, ¿vale? El patrón de entrada. Son valores en los que siempre hay que esperar el patrón, ¿no? No conviene nunca en este tipo de... Bueno, no conviene nunca en ninguno, ¿no? Pero en esto sí cabe mucho más, ¿no? Por la probabilidad que tiene, ¿no? No conviene aventurarse y anticiparse al patrón, ¿vale? Bueno, pues poco más, os digo, dejo una lista ahí un poco amplia, en torno a unos 25 o 30 valores, un poco para que podáis entreteneros. Yo no me sé la parrafada que suena, que suelta Santi en estos momentos, pero vamos, que en pantalla os va a aparecer las formas que tenéis de contactar con nosotros, que serán pues Twitter e Instagram principalmente. También estamos en los canales de podcast como iVoox o Spotify, etcétera, etcétera. Y queda poco. Solo desearos que tengáis una buena semana y de trading también, por supuesto. Hala, cuidaros. Chao. Venga, hasta luego.